buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Magda González y esto es Milenio 18 Horas. A nombre de todo el equipo de producción le doy la más cordial bienvenida. Le invito a que se quede con nosotros. Aquí va a estar bien informado en los próximos minutos. Iniciamos. And it was described, GTC was described as the Woodstock of AI. Lo importante era que la gente que iba a retornar Iniciamos con esta información a un año de la desaparición de Aldo. Se trata de este estudiante de la Universidad de Guadalajara. El caso aún continúa sin respuestas. Tampoco hay avances. Esto pese a contar con una persona detenida. Gloria Reza, adelante con la información desde Jalisco. Buenas tardes. Gracias, Magda. Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, como tú ya lo adelantas, ayer estuvimos platicando con el señor Israel González. Él es papá de Aldo González Sevilla, quien desapareció el 13 de abril del año pasado. Este joven estudiante de la Universidad de Guadalajara, él vivía a 2 cuadras del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Colonia Independencia. Ese día, pues, él iba a ir a su casa, era sábado, era fin de semana, y le dijo a sus padres que iba a ir a la central camionera. Ya fue el último contacto que tuvieron con él, y pues ya no llegó el muchacho a su casa, a Tepatitlán, que está pues muy cerca de aquí de Guadalajara, a menos de 2 horas de distancia. Los padres se preocuparon, lo anduvieron buscando, interpusieron una denuncia por la desaparición del joven. Se hizo una investigación por parte de la Fiscalía, y el único detenido que hay es un sujeto que se llama Héctor, de arriba de 50 años. Este sujeto pues traía el teléfono celular de Aldo, que lo andaba vendiendo el domingo. El muchacho desaparece el sábado y el domingo este sujeto ya lo andaba vendiendo, inclusive por un precio menor del valor comercial. Inclusive él decía, pues dame aunque sea 200 pesos, fue lo que nos comentaba el señor Israel. Y bueno, este sujeto fue detenido, sin embargo, él fue detenido en agosto. Hasta la fecha no ha rendido ninguna declaración. Dentro de la ley se marca que él puede abstenerse de rendir una declaración. Se le dio un plazo de 6 meses que vencía precisamente en este mes, en marzo, y por eso buscamos al señor Israel, y nos dice que el abogado defensor de este sujeto dijo que pues no estaba muy de acuerdo cómo se había llevado a cabo el proceso, y pidió lo que es una prórroga, y el señor que tiene las pistas, lo que es la clave para saber qué pasó con Aldo, pues no ha rendido su declaración. Me decía el señor Israel que pues la Fiscalía le van a informar cuándo es que este sujeto, Héctor, el que está detenido, puede declarar. Y el señor Israel pues ya está desesperado porque vamos ya para un año de que no localizan a su hijo, y decía él que pues por favor el gobernador o el secretario general de gobierno que intervengan para que haya avances de este caso, que dice el señor que este sujeto pues no solamente puede tener información de Aldo, sino de otros jóvenes que han estado desapareciendo aquí en la entidad. Magda, recordar que lamentablemente Jalisco ocupa el primer lugar en el número de desapariciones. Estamos registrando casi 16,000 desapariciones, y a esto pues le sumamos todo lo que sucedió en Teochitlán. Entonces pues es la información, vamos a estar al pendiente de lo que le digan al señor Israel por parte de las autoridades, y ojalá que haya un acercamiento por la autoridad que encabeza en este momento Pablo Lemus, porque él pues ha mostrado la disposición para apoyar a los familiares de las personas que están desaparecidas, Magda. Es Gloria, y bueno, mencionar efectivamente en este caso sería importante escuchar lo que puede decir este sujeto que fue detenido y que no ha sido procesado en este momento, ya a un año de la desaparición de Aldo, de este joven, y sería importante escuchar lo que tiene que decir, sobre todo pues para terminar y ayudar a que desaparezca la angustia, la poca certeza que tienen los familiares de qué fue lo que sucedió con Aldo.
es a veces los procesos de las propias autoridades impartidoras y persecutoras de la justicia los que no se entienden, porque seguramente él podría aportar por lo menos algunos datos de qué fue lo que sucedió y por qué tenía en sus manos el teléfono del joven desaparecido. Por eso es que es inexplicable que ante pues esta situación de incertidumbre que está viviendo la familia y del dolor que atraviesan, pues no haya sucedido tal cosa, obtener la declaración de este hombre detenido. Gloria, vamos a estar muy atentos, ojalá haya respuesta por parte del gobernador y de la propia Fiscalía en esta carpeta de investigación que, como bien lo dices, pues Jalisco tiene muchas acumuladas. Gracias, muy buenas tardes, Gloria Reza. Gracias, Magda, muy buenas tardes para todos ustedes también. Gracias. Continuamos con más información. En Chiapas, más de 50 familias de la sierra y la frontera retornaron a sus hogares, esto luego de haber sido desplazados desde hace ya más de un año. Los detalles los tiene Jonathan González, que nos explica, pues tuvieron la oportunidad entonces ya de regresar porque en la región se abrió esta brecha por donde ellos pueden estar tranquilos. Jonathan, ¿es así? ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues el presidente municipal de La Trinitaria, este municipio que es precisamente, además de fronterizo, que es colindante con el municipio de Frontera Comalapa, nos confirmó que efectivamente pues son 52 familias en total las que ya pudieron retornar a sus hogares luego de que, pues como tú ya lo comentabas, de la violencia que generó el crimen organizado. Esto, Magda, se dio precisamente pues luego de que las autoridades establecieran esta comunicación con los líderes comunales, quienes recordemos que al principio pues resistían a poder recibirlos e incluso había quienes les cobraban alguna cuota por retornar. Esto, Magda, precisamente porque ellos decían que justo estas familias que se desplazaron hacia otras ciudades o otros municipios de Chiapas, pues no vivieron toda el caos que creó y también la incertidumbre y la inseguridad que generó el crimen organizado para quienes decidieron quedarse a enfrentarlos. En este sentido, pues ya estas familias pudieron regresar a sus hogares, retomar su historia, retomar parte de su patrimonio. Incluso el alcalde del municipio de La Trinitaria nos explicaba que muchos de ellos pues perdieron prácticamente todo. Es por ello que también este municipio acordó dotarlos de algunos alimentos, de algunos productos de la canasta básica para que pudieran regresar y también con ello pues retomar parte de su vida. Aunado a ello, también parte de los campos de esta zona, recordemos que en esta zona de Frontera Comalapa, pues es una zona agrícola, una zona de riego, donde regularmente se producen alimentos como papa y otras hortalizas que sirven de autoconsumo. Si te parece, Magda, vamos a escuchar parte de lo que nos comentó el presidente municipal de La Trinitaria, Denis Gabriel Solís Alvarado. Adelante, gracias, Jonathan. Platicamos con las autoridades, les peticionamos que les permitieran retornar, pero lo importante era que la gente que iba a retornar estuviera segura de que no iba a pagar una entrada más, porque se acostumbra, ¿no? La gente, bueno, ya te fuiste, bueno, ahora para que entres necesito tanta cantidad de dinero. Lo acordamos, se platicó, estuvo el subsecretario viendo todo eso, junto con nosotros, sus autoridades, y bueno, hoy las familias retornaron y ya queda el acuerdo con las autoridades de allí para que sigan recibiendo las que vienen, haciéndoles fácil su regreso, que se sientan otra vez como en casa. No es fácil perder lo que construiste en muchos años. Y con las autoridades de las comunidades, decirles que o les dijimos que vamos a trabajar con ellos en los proyectos que ellos necesitan para que las familias que retornen pues se sientan bien, ¿no? Ayudarlas, sobre todo generarles fuentes de empleo. Jonathan, ¿y qué pasa con sus posesiones, sus viviendas, sus predios de donde fueron desplazados? ¿Están ocupados? En este caso, Magda, prácticamente el acuerdo al que llegaron con las autoridades comunales es que los desplazados van a tomar posesión de sus viviendas y también de sus terrenos para que ellos puedan empezar a producir.
pues parte de estos alimentos de autoconsumo y que también parte de estos alimentos son los que comercializan para poder obtener pues parte de su economía familiar. Sin embargo, pues también, Magda, es importante recalcar que hay otro grupo de desplazados también de esta violencia que vivieron, que no han podido regresar y que no se sienten todavía seguros de poder ingresar a estas comunidades. Estas personas pues todavía se encuentran localizadas en municipios como por ejemplo Tuxtla Gutiérrez, la capital, así como Comitán, San Cristóbal de las Casas, e incluso también otros migraron hacia Tapachula en la región de la costa, donde pues prácticamente se sentían seguros. Y bueno, pues esto es parte de lo que ellos están viviendo y que también están a la espera de que las cosas se puedan tranquilizar al 100%, que sobre todo las autoridades comunales les permitan retomar su vida, pero sobre todo retomar su patrimonio. Así es, Jonathan. Los próximos días hacemos el seguimiento indicado en esta situación para saber si hay otros grupos que pueden regresar a sus casas, a sus viviendas, a sus posesiones, a sus tierras, y que también las autoridades cumplan con las promesas, lo que se les ofreció a este primer grupo, y sobre todo con la protección de estas familias que fueron desplazadas, insistimos, por la violencia, por la inseguridad y por grupos criminales. Gracias, Jonathan González. Seguimos atentos en Chiapas. Muy buenas tardes, seguimos atentos. Gracias. En Nuevo León, personal de la Guardia Nacional realizaron varios operativos con los siguientes resultados. Durante patrullajes de prevención en el municipio de Doctor Cos, un agente localizó un vehículo blanco con blindaje artesanal en la maleza. Dentro de este vehículo se encontraron 6 cargadores, 60 cartuchos de 2.23 milímetros y una placa balística. Mientras, como parte del operativo a empresas de mensajería y paquetería y con el apoyo de binomios caninos, se detectaron 26 paquetes con un peso aproximado de 22 kilos de marihuana en 2 empresas de este tipo. El vehículo, los cartuchos, los narcóticos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial federal correspondiente. Le presentamos la información de seguridad al minuto. Acciones relevantes al 17 de marzo. Baja California. En Tijuana y Ensenada, fuerzas federales detuvieron a 3 personas y aseguraron drogas, una motocicleta y un vehículo robado. Chihuahua. En Cuauhtémoc y Madera, se detuvo a 3 personas y se aseguraron armas, 600 cartuchos, equipo balístico y marihuana. Sonora. En Hermosillo, se detuvo a un objetivo prioritario con arsenal, equipo táctico y vehículos. En San Luis Río Colorado y Caborca, capturaron a 5 personas con drogas y municiones. Sinaloa. En Cozalá, se aseguraron 3 ametralladoras, armas largas y más de 3,000 cartuchos. En Mazatlán, se decomisaron explosivos y armas en operativos coordinados. Veracruz. En Teocelo, se detuvo a Francisco Javier N., integrante de un grupo delictivo internacional y uno de los 10 prófugos más buscados del FBI. Milenio Noticias. Vamos con nuestras portadas y en nuestro periódico Milenio, en su edición Guanajuato, destacará mañana pues información relacionada al aumento de la violencia en contra de menores de edad. Para hablar sobre esta información importante que tendremos, insisto, en Milenio León, tengo el director editorial de esa edición, Miguel Ángel Puertolas. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. Magda, qué gusto saludarte desde el estado de Guanajuato. Efectivamente, nuestra edición impresa del día de mañana aquí en Guanajuato vamos a destacar pues un dato, digamos, estremecedor, y es que en lo que va de este año han sido asesinados en esta entidad 12 menores de edad. El último caso, el más reciente y tal vez el más trágico, es el ocurrido apenas esta semana en el municipio de Salamanca, en donde 5 menores de edad, entre ellos 2 niños, fueron ultimados a balazos por un grupo armado en una comunidad de este importante municipio de la entidad. En ese punto murieron 9 personas y apenas hoy se dio a conocer el fallecimiento de un menor más. 5 menores de edad asesinados en un solo hecho en Salamanca, pero también habremos de recordar el caso de Mateo, este jovencito de apenas 12 años que fue asesinado aparentemente por parte de un médico dentista para el que trabajaba en su consultorio y quien aparentemente
con engaños lo habría secuestrado y luego habría terminado con su vida. Este caso también está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado. Pero también otro caso que estremeció al estado de Guanajuato fue el de la pequeña Alana. Esta pequeña que fue pues desafortunadamente asesinada, porque así fue, a tiros, cuando el chofer de su padre enfrentó a policías ministeriales que intentaban ejecutar una orden de aprehensión en contra de Alan N., que en estos momentos está siendo procesado por el delito de presunto feminicidio en contra, o de intento de feminicidio en contra de su hermana. En total, te lo comento, ya te decía, han sido 12 los menores asesinados en lo que va en este año en diversos hechos de violencia, y lo que llama la atención es que no todos están relacionados con el crimen organizado. De acuerdo a la Red para los Derechos de la Infancia de México, REDIM, en 2014, Guanajuato se ubicó, 2024, discúlpame, el año pasado, 2024, Guanajuato se ubicó en el primer lugar de asesinatos de menores en todo el país, con un total de 143 pequeñitos asesinados en diversos hechos. De acuerdo a REDIM, durante el 2024, alrededor de 2,000 jóvenes menores de 18 años fueron asesinados en todo el país, de los cuales 143 ocurrieron aquí en el estado de Guanajuato entre 0 y 17 años. Sin duda, la violencia tristemente cobra la vida cada vez de más menores aquí en la entidad, y pues el caso más reciente, como te lo comento, pues fue ocurrido apenas esta semana en Salamanca, donde cinco menores de 17 años, entre ellos 2 niños, perdieron la vida en estos hechos, Magda. Precisamente a las autoridades, Miguel, porque si un Estado no puede ser capaz de salvaguardar la integridad física de los jóvenes y los niños, pues no sabemos qué sigue. Los números son alarmantes, verdaderamente escandalosos. Ninguno de ellos debió de haber sido víctima de ningún tipo de violencia. Lo leemos mañana con mucho detenimiento en la edición impresa de Milenio León, y gracias por este anticipo de la información. Miguel Ángel Puertolas, nuestro director en aquella edición, gracias, en aquella ciudad bella de León. Gracias, buenas tardes. Gracias, Magda, muy buena tarde. Gracias. Y también le doy a conocer que nuestro periódico Milenio, pero en su edición Estado de México, mañana va usted a encontrar información sobre el Valle de México. Está concentrando la mayor incidencia de narcomenudeo. Para hablarnos sobre este problema y sobre todo la información recabada, tenemos al director editorial de Estado de México, Sergio Villafuerte, a quien saludo con el gusto de siempre. Sergio, adelante, muy buenas tardes. Querida Magda, qué gusto saludar, igual que a nuestros televidentes. En efecto, uno de los delitos que efectivamente está causando mella, sabemos, en todo el país, y que afecta principalmente a los jóvenes, como ya referías previamente, a los jóvenes, a los menores incluso, pues es el tema del narcomenudeo. De acuerdo a las cifras federales, Magda, de seguridad pública, las carpetas de investigación que se han iniciado apenas en los primeros 2 meses de este año, entre enero y febrero, en el Estado de México ascienden a 585 carpetas de investigación. Aquí hay un detalle muy importante. Resulta que son de los menos denunciados, es decir, hay una cifra negra muy importante en este rubro del narcomenudeo. ¿Por qué? Bueno, pues nadie quiere verse inmiscuido ahí en algún conflicto para nada con este tema. Entonces, son pocas las denuncias, pero aún con esas pocas estamos hablando de que entre enero y febrero en el Estado de México casi fueron 10 al día, Magda, 10 denuncias, 10 carpetas de investigación que se iniciaron por este tema al día. Y ya bien, también lo mencionabas, vamos a presentar la información como un mapeo de lo que pues se está permeando como narcomenudeo, principalmente en zona Valle de México, que te diré, tristemente también la capital del Estado de México, la ciudad de Toluca, está figurando en esta lista negra de los 10 municipios con más grave problema en este asunto. El primero es Nezahualcóyotl, le siguen después Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla. Evidentemente la concentración poblacional es un factor, Magda, y pues están dando la mayor parte de los casos en estos municipios. Por otra parte, también de acuerdo a estas cifras que te comento
de la autoridad federal. Tristemente, el Estado de México va en ascenso. En este periodo, enero-febrero de 2025, hay un incremento importante con respecto al 2024. A pesar de los grandes esfuerzos que se hacen, sabemos que hay unas estrategias al respecto por parte de las autoridades, tanto federales como estatales. Pues esto no ha amainado. Esperemos que sí lo haga, porque precisamente, entre otras cosas, para eso se llevaron a cabo, se estructuraron estos programas, estos operativos de los que ya también hemos platicado, el operativo Enjambre, el operativo Atarraya, que se supone que tenía como visión principal pues abatir la incidencia de este problema, Magda. Los esfuerzos, efectivamente, Sergio, porque si no se logra contener la violencia que provoca también este delito y sobre todo pues el tráfico de estupefacientes, la venta de los mismos, pues realmente al final no va a haber control alguno que pueda con el problema. Mientras tanto, pues vamos a leer a detalle el día de mañana en nuestra edición Estado de México toda esta información de la cual nos proporcionas un adelanto y que definitivamente es un tema de interés para todos nuestros amigos ahí en el Estado de México y la metrópoli, inclusive porque definitivamente también el delito se va en ascenso y extendiendo en esa región. Gracias, mi querido Sergio Villafuerte. Mañana estaremos atentos a la edición también en Milenio, Estado de México. Gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Les presentaremos este trabajo de mi compañero Abadiel Martínez y mucha más información, por supuesto, para todos ustedes. Muchas gracias, Magda. Te lo agradecemos mucho y nos vemos la próxima. Vamos con más información. Un accidente de autobús que ocurrió en Bolivia provocó que el viaje de placer que realizaban Dulce y Sandra, ambas provenientes de Puebla, se convirtiera en una catástrofe que marcaría la vida de estas familias. Un viaje de trabajo y placer a Bolivia se convirtió en una pesadilla para dos amigas poblanas. Tras visitar el desierto del Salar de Uyuni en el departamento de Potosí, el 12 de marzo ambas se disponían a regresar desde Cochabamba a Sucre, la capital, para abordar su vuelo a México el viernes 14 de marzo. Sin embargo, el autobús en el que viajaban se accidentó por presunto exceso de velocidad a la altura de la localidad de Tomaicuri. La unidad se salió del camino, se metió en una cuneta y chocó contra un cerro. ¡Ay, señor! 14 personas perdieron la vida, entre ellas Dulce Adriana Flores Ortiz, de 35 años de edad, quien ahorró durante 5 años para hacer este viaje, que según su familia le permitiría conseguir un mejor empleo y dejar la venta de artesanías. Si ella hubiera regresado, le iba yo a felicitar porque se fue con mis bendiciones. Y más que nada felicitarla porque había logrado algo que añoraba durante tanto tiempo. Si hubiera tenido la oportunidad de que sabía que se iba a ir y despedirme de ella, me iban a faltar palabras, todas las que ustedes se pueden imaginar. Mientras que entre los 29 lesionados está Sandra Verónica Reyes Navarrete, de 34 años, quien fue trasladada a una clínica privada de Sucre donde le controlaron una hemorragia interna y deben reconstruir su cadera y pelvis, pues quedaron fracturadas. Hoy, sus familias piden ayuda. El padre de Dulce para ir a reconocer su cuerpo, pues la embajada mexicana le ofreció enviárselo en un féretro sellado que no podrá abrir o cremada en una urna. Pero él quiere identificarla plenamente y no solo con las fotos que le enviaron. La cuestión es saber si lo que traigo de cenizas son las de ella, si el cuerpo que viene en la caja es de ella. A mí lo que me interesa es saber qué es ella, nada más. Si no, lo que resta de mi vida, yo no voy a tener vida. Y una hermana de Sandra viajó a Bolivia para acompañarla en la clínica, pero su familia no tiene los recursos suficientes para pagar hotel y alimentos, ni los costos hospitalarios que la herida requiere para recuperarse. Nos dijeron que la operación tenía un costo aproximado de entre 400,000 pesos aproximadamente, y nos pidieron $20,000. Mas, sin embargo, la situación ya se complicó y ahorita mi hija va a estar ahí, y el día de ayer nos informaron en un WhatsApp que teníamos que cubrir aproximadamente, que nos preparamos o que esto iba a salir más de
aproximadamente 1 millón de pesos o más de 1 millón de pesos. Aunque el autobús perteneciente a la empresa Transportes Transflores tiene un seguro por accidentes, este solo cubre $3,000, equivalente a un solo día de terapia intensiva. Encarecidamente le pido a los mexicanos, a los poblanos, a la sociedad en general, que nos apoyen para que podamos recabar esta cantidad. Para nosotros es muy difícil tener esta cantidad. Más allá de la investigación por lo ocurrido, ambas familias solo quieren traer de vuelta a sus hijas a México. Si desea apoyar a la familia de Dulce, puede hacerlo con donativos en la cuenta que aparece en su pantalla, a nombre de Celeste Flores. Y a la familia de Sandra en esta otra cuenta, a nombre de Adriana Reyes. Desde Puebla para Milenio Noticias, Miguel Ceballos. Le agradecemos mucho su atención y su colaboración ante esta situación que viven ambas familias. Y nos vamos a la pausa, pero antes lo dejo con Juan Ibarrola en Cadena de Mando. Adelante. Fue en el año 2015 cuando iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional y organizada por la Fuerza Aérea Mexicana que nació en nuestro país la Feria Aeroespacial. A 10 años de su creación, sin duda, la FAMEX se ha convertido en el evento aeroespacial y de defensa más importante de América Latina. En cada una de sus ediciones, la FAMEX tiene un país invitado, un país que tenga un liderazgo en este sector, y este año el país invitado será Brasil, quien sin duda es un referente mundial aeroespacial. En esta edición de la FAMEX, también se cuenta como un invitado muy especial y de gran orgullo al estado de Querétaro, espacio donde se ha desarrollado desde hace muchos años de manera muy importante la industria aeroespacial en nuestro país. A ver, del 23 al 26 de abril se llevará a cabo la FAMEX 2025 en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía en el Estado de México. Para el general de grupo piloto aviador de Estado Mayor, Disraeli Gómez Herrera, director de la FAMEX 2025, esta edición tiene grandes retos, así como grandes oportunidades que se suman de manera estratégica a la importancia que México tiene hoy en la promoción de la industria aeroespacial y de defensa a nivel mundial. Desde sus inicios, la FAMEX ha crecido en más de 300% en el número de empresas que participan en ella, ya sea como expositores o bien como conferencistas. Pero es muy importante también entender que con estas empresas se puede lograr un gran networking muy necesario, muy oportuno. En esta edición se celebrará también el 110 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, así como el 80 aniversario de la consumación de la Segunda Guerra Mundial. Se celebrará también el Día del Espacio, así como la celebración del 10º aniversario de la FAMEX. Sin duda será un evento que nadie puede perderse. Será un espacio para todos. Todo el éxito para la FAMEX 2025. Esto es Cadena de Mando en Milenio. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Ibarrola. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos una vez más. Estoy lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. Destacando escasas nubes buena parte del noroeste, occidente, centro-sur del país, norte-noreste. Condiciones de escasa nubosidad, el ambiente seco dominando, parcialmente soleado en Ciudad de México durante este miércoles 13,29, 24 y 27 grados jueves y viernes. Estos últimos días con la probabilidad de algún chubasco ocasional. En la ciudad de Monterrey soleado y muy seco, 19,30 y luego 26 y 30 grados para jueves y viernes con escasa nubosidad. 12,31 en la ciudad de Guadalajara, jueves, viernes con máximas de 30 grados soleado. Norte-noreste del país con escasas nubes, ambiente caluroso, valores de 25, 28 grados en Acuña, Monclova
En Parras, Reynosa con 30 grados, también en Nuevo Laredo, 10 con 30 para este miércoles en Puebla, jueves, viernes con máximas de 25 a 26. En León, condiciones de cielo soleado, valores de 31 grados, occidente, centro, sur del país. Abundante sol, valores que llegan hasta los 30 a 31 grados, 14 con 26 este miércoles, mitad de semana en Saltillo, jueves y viernes con máximas de 28 o 30 grados. En La Laguna, 13 con 29, soleado y viento, 26, 27 grados para este jueves. Viernes con 30, cielo soleado en Toluca, 5 y 26, parcialmente soleado jueves y viernes con máximas de 21 y 22 y toda la parte extrema noroeste del país con abundante sol y valores que llegan hasta los 30 o 32 grados durante esta jornada. Son los detalles, que pasen una excelente tarde. Vamos con esta información de lo que le hemos dado cuenta. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó la propuesta de Trump para que Rusia y Ucrania cesen los ataques a la infraestructura energética mutua durante 30 días. Los dos líderes discutieron la resolución del conflicto ucraniano, destacando la necesidad de un acuerdo integral y que sea duradero, que considere los intereses de seguridad de Rusia. Putin, por su parte, señaló la importancia de supervisar la tregua para evitar que Ucrania la aproveche para movilizar las tropas y a rearmarse. Además, el Kremlin subrayó que el fin del conflicto requiere detener la asistencia militar y la entrega de información de inteligencia a Kiev. Y por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su conversación telefónica con el mandatario ruso, Vladimir Putin, fue positiva y productiva. Explicaba que acordaron un alto al fuego inmediato en los ataques a la energía y la infraestructura y que van a trabajar rápidamente para poder lograr un cese total de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. También estuvieron discutiendo un posible acuerdo de paz, destacando la pérdida de miles de soldados y el deseo de los dos líderes de poner fin al conflicto, esperando poder alcanzar pronto una solución por el bien de la humanidad. Para hablar un poco más sobre esto, estamos en comunicación directamente con la doctora Beata Wonda, profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Adelante, ¿cómo estás, doctora? Muy buenas tardes, qué gusto de verte de nuevo. Gracias por estar en el espacio. Buenas tardes, Magda, un gusto saludarte. Pues efectivamente, Vladimir Putin acepta este alto al fuego, pero es un cese al fuego muy limitado, tanto en tiempo como en objetivos, Wonda, y pues en el marco de lo que hemos estado discutiendo, si podría ser factible que los dos mandatarios, el de Rusia y Ucrania, tomen al mandatario estadounidense como puente para lograr la paz integral y completa, sobre todo viendo en un futuro a corto plazo. Pues mira, Magda, efectivamente, después de esa conversación de más de 2 horas entre el presidente Putin y el presidente Trump, pues recibimos la noticia de que Rusia acepta, pero de manera muy limitada, la verdad, el cese al fuego. De hecho, se trata solamente de suspender los ataques a la infraestructura energética de parte de Rusia hacia Ucrania y iniciar conversaciones técnicas sobre el establecimiento de la navegación libre en el Mar Negro, así como un intercambio de prisioneros que de hecho ya estaba planeado entre Rusia y Ucrania. Y de hecho, como digo, es un cese al fuego muy limitado porque seguirán las operaciones militares en los demás ámbitos, digamos, del aire y sobre todo en la tierra. Y las partes se comprometen a que pues continuarán conversando. Entonces, en ese sentido, yo creo que aún nos queda bastante tiempo para que veamos un cese al fuego completo y como segundo paso importante veamos una solución, un acuerdo de paz. De hecho, en esa conversación y en la información de prensa que apareció después en Rusia, pues el presidente Putin subraya claramente de que hay otras circunstancias que hay que tomar en cuenta, entre ellas, obviamente, el tema de la no militarización de Ucrania, la suspensión de colaboración, cooperación, digamos, en temas de inteligencia de parte de los Estados Unidos, no proveer armamento a Ucrania, o sea, varios aspectos que, pues, básicamente complican bastante que se llegue
a un cese al fuego completo y a un acuerdo de paz, digamos, sostenible de largo plazo. Sobre todo porque la confianza efectivamente por parte de Ucrania en esta demanda que hace el propio Kremlin de la suspensión total del armamento y de la militarización que proviene de otros países para apoyar a Ucrania, pues no es viable porque en otras ocasiones el propio Vladimir Putin ha incumplido en algunos acuerdos, además de que esto significaría pues una indefensión en cualquier momento para Ucrania, una indefensión completa y pues realmente se ve complicado, mi querida doctora, porque no puede de ninguna forma ningún país bajar la guardia de esa forma y naturaleza. Sí, y sobre todo en esas circunstancias, obviamente, cuando de un lado tenemos a Rusia y Fuerzas Armadas rusas en el territorio, digamos, de Ucrania, y del otro lado tenemos a un país como Ucrania que, digamos, cuya defensa, su soberanía e independencia dependen básicamente, digamos, de esa cooperación en temas de inteligencia y apoyo en armamento de parte de los Estados Unidos, pero también de parte de los europeos. Entonces, Ucrania obviamente está muy escéptica. De hecho, el presidente Zelensky ya ha expresado, digamos, su frustración respecto a lo que está proponiendo Rusia, señalando que Rusia, pues de hecho, pues en las últimas horas ha repetido los ataques a la infraestructura también civil y en ese contexto Ucrania debería responder. Entonces, ¿de qué tipo de cese al fuego estamos hablando en ese contexto? Claro. Lo que sigue básicamente es que las partes, Rusia, Estados Unidos, y por separado seguramente Ucrania y Estados Unidos sigan negociando en Medio Oriente, probablemente en Arabia Saudita, y vamos a ver, digamos, qué nos trae el futuro, digamos, más cercano, pero el presidente Trump también ha mencionado que ya se ha hablado sobre ciertos territorios, intercambios, etcétera. Me da la sensación de que Rusia va a estar intentando, podríamos decir, alargar ese tiempo de ese cese del fuego muy, muy incompleto para hacer avances en el territorio, para, digamos, afianzar más territorios ucranianos y recuperar sus propios territorios en Kursk y a partir de ahí, pues, quizás ceder en algunos puntos. Pero la verdad es que no lo veo yo como un avance sustancial. Es la estrategia de Rusia para mantener contento al presidente Trump y gracias a esto, pues restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y dejar el tema de Ucrania, podríamos decir, un poco fuera de la mesa. Porque a los dos grandes, a Putin y a Trump, lo que les interesa es hablar sobre otros temas. Y ahí aparece el tema de Medio Oriente de una manera muy interesante, la verdad, después de esta conversación. Y eso es lo que precisamente muchos se preguntan en relación a esta intervención de Estados Unidos en este conflicto y sobre todo querer sentar a la mesa para llegar a un acuerdo de paz como de esta naturaleza, al cual ya hablamos y desciframos. ¿Qué es lo que quiere o el verdadero interés a nivel internacional, a nivel global, Donald Trump en estas conversaciones? ¿Hacia dónde es el objetivo de los líderes pues, de estas potencias mundiales, tanto Rusia como Estados Unidos? Mira, si vemos, digamos, la estrategia del presidente Trump en relación con el tema de la guerra en Ucrania, pues da la sensación de que quiere cerrar ese tema rápido, incluso si es a costa de Ucrania. O sea, Trump ha presionado mucho a Ucrania para que aceptara, por ejemplo, cese al fuego completo de 30 días, pero si vemos los resultados de la conversación Trump-Putin, pues no vemos las mismas presiones al presidente Trump para que aceptara el cese al fuego completo. O sea, de hecho, pues hay un cese muy, digamos, muy limitado en ese contexto. ¿Qué pretende Trump? Creo que hay intereses muy fuertes para tener una cooperación de Rusia en el tema de Medio Oriente. De hecho, en la declaración de la Casa Blanca que acabamos de ver, básicamente una de las últimas frases se refiere a que Rusia y Estados Unidos reconocen que Irán nunca debe ser tan fuerte como para destruir a Israel. Es la declaración estadounidense y lo que, digamos, Trump saca de esa conversación con Putin. Eso nos quiere decir que sí
Estados Unidos y la administración Trump quiere cierto involucramiento de Rusia, de Putin, en la solución también de los temas de Medio Oriente, que son muy complejos y complicados y relacionados no solamente con lo que ocurre entre Israel y Gaza y, digamos, Palestina en general, pero también el papel que tiene Irán en Medio Oriente, un papel bastante negativo, papel que consiste básicamente en financiar también los movimientos, digamos, anti-Israel. Y por la guerra de Rusia contra Ucrania y todos esos cambios en alineamientos, hemos visto un acercamiento muy fuerte de Rusia con Irán. Entonces, el objetivo de los Estados Unidos va a ser seguramente debilitar esa alianza, digamos, marginalizar a Irán para forzar a Irán a que, pues, no sé, cambie su estrategia hacia Israel, lo cual va a ser difícil, pero se debilite al menos militarmente y como que generar una especie de construir un rompecabezas de todos los elementos que están ahí presentes en Medio Oriente. Entonces, eso es un punto. Y otro punto de Estados Unidos, me da la sensación, es un poco separar esa relación que existe entre Rusia y China. Muy interesante todo este análisis y estas opiniones que nos das, doctora Beata Wojna, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Vamos a ver cómo se desarrolla los próximos días la situación y estaremos platicándolo porque, como dices bien, pues no se ve próximo ningún fin de ningún conflicto, sino más bien el acomodo de las piezas en temas globales e internacionales y en alineamientos de las grandes potencias. Te agradezco mucho hayas estado con nosotros, doctora, y pues nos vemos a la próxima, si lo permites. Muchísimas gracias y con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos con información acá en nuestro país. El gobernador de Tamaulipas destacó en su tercer informe de gobierno los avances en las garantías al derecho humano de la salud de los tamaulipecos. Subrayó que se está trabajando en la dotación constante de medicamentos e insumos con una compra consolidada de 117 millones de piezas que ya se están distribuyendo en hospitales y centros de salud. También mencionó mejoras en la infraestructura y el equipamiento médico, como las 16 ambulancias nuevas para el Centro Regulador de Urgencias Médicas y la adquisición de un tomógrafo para el Hospital Infantil del Estado. También anunció la ampliación del centro oncológico, que contará con un acelerador lineal para tratamientos contra el cáncer. En cuanto a la atención de salud, también dijo que hay un aumento en el 38% de las consultas médicas, un 10% en la productividad quirúrgica, un 19% más de acceso a tratamientos de hemodiálisis. Resaltó esfuerzos en la detención temprana de cáncer de mama, el código oro para reducir la mortalidad materna. Y por otra parte, le informo que la empresa estadounidense Residio invertirá más de 99 millones de pesos para establecer una oficina corporativa en Aguascalientes. Este anuncio fue hecho ante la gobernadora Tere Jiménez, porque ella destacó las ventajas del Estado, como su seguridad, conectividad y oferta educativa. Y la oficina brindará soporte a los clientes principalmente de Estados Unidos y Canadá. Se va a dedicar a la creación de tecnología inteligente para el hogar, como termostatos y detectores de humo. La instalación va a generar más de 150 empleos para personal altamente calificado y se va a enfocar en atención al cliente y el marketing. Esta inversión se está enmarcando en los esfuerzos de Aguascalientes por diversificar su economía en sectores como la tecnología y la energía limpia. Pepe Sports ya tiene los deportes, lo mejor de la afición. Adelante. Vámonos con la información deportiva y a las 8 de la noche, la segunda edición de la Serie de la Reina comienza en la Sultana del Norte con Sultanes Femenil recibiendo a los Diablos Rojos. Estos equipos, pues sabemos que en el varonil hay una gran historia. Ahora se verán por primera vez en la Serie de la Reina. Gracias, Mario. Y hoy, 8 de la noche, Estadio Móvil Super, el juego 1 de la serie. Hoy es el 1, mañana es el 2. Para que luego viernes, sábado y domingo, el resto de la serie, de lo que sea necesario, será ya en el estadio Alfred Hellup, ahí para que sea todo el resto de la serie. Mientras que en las Grandes Ligas ya empezó la temporada regular con los Dodgers de Los Ángeles venciendo 4-1 a los Chicago Cubs allá en Tokio. Y pues el caso del pitcher Yoshinobu Yamamoto lanzó 5 entradas sólidas, pero quien se llevó el día, Shohei Ohtani. ¿Quién más que Shohei Ohtani con 2 hits y anotó 2 carreras
jugando en casa, regresando a jugar en Japón, y los campeones de la Serie Mundial consiguen la primera victoria. Este miércoles a las 4 de la mañana, hora de México, es el segundo juego de la serie. Y nada más para que se den una idea, ya nos estamos acercando al Opening Day ya en Grandes Ligas el 27 de marzo. Y nada más para que se den una idea, los diferentes platos o opciones de comida en los diferentes estadios de las Grandes Ligas. Esto es en Baltimore. Vean ese, ¿cómo le pueden llamar? Que tiene queso fundido, tiene cebolla. ¿Cómo te comes algo como esto? Se ve, creo que no consigues. Luego esto es en Kansas City. Ves todos los anillos de cebolla. Esto es en Kansas City. Tiene un poco de barbecue, un poco de brisket, pero increíble. ¿Cómo hay cada tipo? Esto es un poco más respetable, ¿no? Un poco más que se puede ir disfrutando. Este bate lleno con palomitas. Mucho más sencillo, pero son algunos de los ejemplos de comidas que habrá en las Grandes Ligas durante esta temporada 2025. En la NFL, los New England Patriots dieron lo que se esperaba, una firma importante para proteger a su mariscal de campo Drake May. Firman a Garrett Bradbury, el centro que estaba con los Minnesota Vikings. Lo firman y pues ya será parte de los New England Patriots. Mientras que Filadelfia acordó con el agente libre Azeez Ojulari. Azeez Ojulari firma contrato de 1 año con Filadelfia. La temporada pasada estuvo con los Giants de Nueva York, 11 juegos. Seleccionó en la segunda ronda del draft 2021, proveniente de la Universidad de Georgia. Y por último, la selección mexicana el jueves tiene su partido contra Canadá en las semifinales en el Final Four de la CONCACAF League of Nations. Y miren lo que comenta Javier Aguirre, el director técnico, sobre la presión que siente el equipo en estos momentos. Escuchemos. La presión siempre existe en selección nacional. El día que no exista, algo anda mal seguramente. Entonces la presión por hacer un buen papel y ganar torneos siempre es latente en la selección. Yo y los entrenadores que hemos estado aquí sabemos a lo que nos exponemos, evidentemente. Dependemos de los resultados, no hay otra. Y podemos matizar y podemos endulzar las derrotas o decir que el árbitro, pero la verdad es que nosotros como entrenadores de la selección pensamos en ganar siempre. Yo por lo menos pienso en ganar y en esta competencia también, claro. Hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo, Magda. Que tengan un gran martes. Muchas gracias, Pepe. Continuamos ya con más información internacional. Aquí le dimos a conocer con oportunidad que los astronautas de la NASA, Buzz Wilmore y Sonny Williams, regresaron a la Tierra en una cápsula de SpaceX Crew Dragon tras 9 meses de haber permanecido en el espacio. Recordemos que originalmente su misión debía durar solo 1 semana en la Estación Espacial Internacional, esto como parte de una prueba del Starliner, pero pues problemas técnicos con un sistema de propulsión de esa nave causaron retrasos y cambios en el plan. El retorno culminó una misión marcada por incertidumbre y dificultades técnicas. Los astronautas se desacoplaron de la Estación Espacial Internacional y tras un viaje de 17 horas amerizaron frente a la costa de Florida en el Golfo de México. La decisión de traerlos de vuelta en una nave de SpaceX fue tomada el año pasado, como parte del programa de rotación de tripulaciones de la NASA. Y por otra parte, le informo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, compartió imágenes de su reunión con líderes de seguridad para evaluar la reanudación de la acción militar en Gaza. En las imágenes que le presentamos se puede ver a Netanyahu
conversando con el ministro de Defensa Israel Katz y el recién nombrado jefe de Estado Mayor Eyal Zamir. Los ataques aéreos israelíes azotaron a Gaza, causando la muerte de más de 400 personas, según la información de las autoridades sanitarias palestinas el martes, poniendo fin a semanas de una calma relativa tras el estancamiento de las conversaciones para asegurar un alto al fuego permanente y definitivo. Hamás, que aún mantiene a 59 de los aproximadamente 250 rehenes que, según Israel, el grupo había capturado en su ataque del 7 de octubre del 2023, acusa a Israel de poner en peligro estos esfuerzos de los mediadores para negociar un acuerdo permanente que ponga fin a los combates, pero el grupo no amenazó con ninguna represalia. Einav Zangauker y otros familiares de rehenes israelíes realizaron una protesta en la valla fronteriza de Gaza. Están exigiendo el fin de la guerra y la liberación de sus seres queridos. Este grupo, que está compuesto por familiares y amigos, intentaron formar una cadena humana alrededor de Gaza de la frontera de Gaza con el objetivo de bloquear físicamente una posible incursión terrestre del ejército israelí. Los manifestantes sostienen que una ofensiva podría poner en peligro la vida de los rehenes y agravar aún más el conflicto. La protesta ocurre en un contexto de creciente tensión y violencia en la región, mientras los intentos diplomáticos por alcanzar una tregua parecen estancados. Según los estudios, el cáncer afecta cada vez más personas jóvenes y menores de 50 años. Aquí le presento la información al respecto. Un estudio publicado en The Lancet reveló que la incidencia de cáncer aumentó en personas nacidas en 1990 en comparación con generaciones previas. Otro informe de BMG Oncology, divulgado en 2023, señaló que los cánceres diagnosticados antes de los 50 años siguieron incrementándose a nivel mundial. Entre 1990 y 2019, los casos de estos cánceres crecieron casi un 80%. Algunos especialistas utilizan el término epidemia para describir el fenómeno, aunque otros lo consideran impreciso, dado que el aumento también responde al crecimiento poblacional. A pesar de esto, el cáncer continúa afectando en mayor medida a adultos mayores. Los cánceres del sistema digestivo, como el colorectal o el de páncreas, han sido más frecuentes en jóvenes. Oncólogos exploran dos hipótesis: una mayor exposición a factores de riesgo ya identificados, o la aparición de nuevos agentes cancerígenos. El tabaquismo y la obesidad se analizan como posibles causas. Investigadores han señalado que las generaciones recientes tuvieron contacto con estos factores desde edades más tempranas. Paralelamente, se investiga el impacto de sustancias químicas y microplásticos. Algunas autoridades han optado por reforzar el cribado. En 2021, Estados Unidos redujo 45 años la edad recomendada para la detección del cáncer colorectal. Con información de Manuel González, Milenio Noticias, Gabriela Ortiz Hernández.